La Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, en cumplimiento de su función estatutaria de velar por el progreso y el fortalecimiento gremial y considerando que 1. El proyecto de reforma a la salud que actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la República no resuelve los vicios originados en la aplicación de la Ley 100 de 1993 y que aparte de consolidar algunos de ellos da lugar a problemas adicionales. Segundo, a pesar de dar explícito reconocimiento a la salud como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, condiciona su garantía a la disponibilidad fiscal y lo vulnera exponiéndolo a los intereses del mercado. Tercero, las políticas de salud pública y atención primaria que establece se ven debilitadas frente a la preponderancia del enfoque asistencialista y curativo que se expresa en el gran interés puesto en la liberación de restricciones en la formación de recurso humano en las especializaciones médico-quirúrgicas y la reducción de requisitos para el ejercicio de médicos extranjeros en el territorio nacional. Cuarto, el plan de beneficios individual de salud limita el cubrimiento mediante las estrategias de exclusión y priorización de servicios, lo cual, contrario al aumento de cobertura, implica la creación de más barreras para el acceso a los servicios de salud. Quinto, el proyecto de reforma no elimina la figura de EPS, les cambia su nominación a gestoras de servicios de salud, facilita su transición, las coloca en posición dominante, las fortalece al delegarles más funciones y les legaliza el crecimiento patrimonial a expensas de los excedentes generados en los ahorros por la atención. Sexto, exceptúa de la prohibición de integración vertical al primer nivel de atención, que incluye medicina general, familiar y las especialidades básicas e independiza de las gestoras los servicios complementarios que incluye la atención de alta complejidad. Esto significa que en el manejo de las patologías más frecuentes se permite la integración vertical, mientras las demás instituciones prestadoras de servicio se verán limitadas al alto costo, lo cual no es rentable financieramente dentro del sistema actual. Séptimo, propone que los hospitales universitarios otorguen títulos de especialistas, lo cual tiene por objeto atender una necesidad de recurso humano pobremente estudiada y fundamentada, pero que implica exponer a la población a una atención de calidad heterogénea, a los profesionales a inestabilidades y pauperización y al detrimento en la calidad de la generación y transmisión del conocimiento médico y de su beneficio social. Octavo, el actual proyecto de ley pretende paliar los problemas del sector con la producción masiva de especialistas, con el objetivo de aumentar las ganancias mediante la reducción de costos del recurso humano, bajo el argumento de este como artífice de la crisis. Con ello se dilata encarar el problema de la captura del Estado como factor estructural de la crisis del sector salud. Primero, porque la gente siente que en el país la salud se convirtió en un negocio. Y uno diría que es tal vez como la percepción más generalizada, porque eso choca además con una necesidad básica fundamental y produce un rechazo muy grande. Pero eso no es gratuito. Eso nace justamente en parte de que al momento en que la gente necesita atención, entonces vienen todas las complicaciones. Viene una tramitología insoportable aún estando uno sano, mucho peor estando enfermo. Vienen las negativas de que esto lo cumple, esto no lo cumple. Vienen los trámites de que vaya aquí, de que le falta la firma allá. Y entonces le dan la cita en un lugar, le mandan a conseguir el medicamento en otro, lo mandan a hospitalizar en otro, la consulta para el especialista en 2 meses, etc. O sea, hay una indignidad en la tramitología, pero además en la cobertura, porque lo que se da no es lo que se necesita, sino muchísimo menos. Esto obviamente ha producido otro efecto muy grande, y es que con el ordenamiento económico del modelo se ha llevado a la quiebra de los hospitales, especialmente los públicos, pero no solo los públicos, porque muchos hospitales privados también están en problemas, debido a que a ellos les toca enfrentar la carga asistencial, pero no reciben, y menos oportunamente, el recurso necesario para esa atención. Se ha abandonado la salud pública. Esto es otra cuestión que todos sentimos, especialmente los que trabajamos en la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, médicos. Vemos que la salud pública en Colombia está de capa caída.
Muy desde el comienzo de la vigencia de la Ley 100 decíamos, la salud pública es la cenicienta de esta reforma. Ahora sí que lo podemos decir cuando vemos los indicadores en vacunación, en frecuencia de enfermedades infecciosas, en descuido de la promoción de la salud, etcétera, etcétera. Sigamos. Además, todo esto ha llevado también a que la atención sea muy costosa en Colombia. Esto hay que precisarlo porque a veces creen que no, que aquí todo es gratis. No, todos sabemos que cuando vamos a reclamar el servicio nos salen con que no cubre esto y que usted lo tiene que pagar de su bolsillo. Y muchos, inclusive los que tienen seguros privados de salud, aún en esos casos hay todo lo que llamamos la letra pequeña, donde usted sale pagando de su bolsillo al momento de la atención una cantidad excesiva de dinero. Ha habido un marcado deterioro de las condiciones de trabajo en el sector salud. Eso lo sabemos los trabajadores de la salud. Insisto, cuando digo trabajadores son todos, desde el personal de aseo, el personal de auxiliar, el personal técnico y todo el personal profesional, no solo médicos. Deterioro que se ha visto en contratos ocasionales de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, con una inestabilidad laboral absoluta y además en condiciones internas de un cierre total de los recursos disponibles y de las posibilidades de ascenso. Y este otro punto que ha motivado finalmente ahora parte de la respuesta del sector de profesionales es la cuestión del deterioro en el proceso de formación de personal. No me voy a extender porque este solo sería un capítulo extenso, pero es claro que la condición de formación se ha deteriorado significativamente. La formación médica se ha vuelto otro capítulo del mismo negocio con consecuencias nefastas en términos de calidad. Y todo esto entonces produce como balance general una corrupción rampante en el sector. La corrupción que se ve por todas partes, desde el contratista que no cumple hasta los grandes EPS que se han apoderado. Ahí vimos la semana pasada los datos que da la Contralora. Solo en Colsanitas 3 billones de pesos desviados hacia otros fines. Ya sabemos además cuáles fueron esos fines. Vemos en este momento esa rapiña vergonzosa por el poder dentro de Sanitas y Colsanitas. O sea, hay una corrupción rampante en el sector y yo digo que hay que reconocer también que parte en el sector público, muchísima en el sector privado, pero parte también en el sector público. Bueno, entonces reflexionar que estos aspectos, en ellos está contenido cuál es el concepto de salud que se tiene, qué concepto de Estado se tiene, qué concepto se tiene de prestación de servicios. O sea, estamos ante los fundamentos éticos, políticos y económicos de un sistema de salud. Por lo tanto, son cuestiones de gran cuantía. Y termino este primer punto diciendo, el problema no es solamente de problemas o de ideas, el problema es que lo que está aquí, lo vamos a reflexionar adelante también, es una cantidad de intereses encontrados que están complicando la situación. Si nos preguntamos, ¿y todo esto cuáles son los temas centrales de discusión? Ya no el problema que la gente siente, ya no la indignación que siente el trabajador o el paciente o cualquiera de los funcionarios del modelo. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las grandes ideas que están aquí en discusión? La primera, ¿la salud es un derecho o es una mercancía? Este es punto fundamental, un punto divisorio, ¿no? Teóricamente hoy hasta el gobierno acepta, teóricamente, que la salud es un derecho. De hecho, como lo dice la declaración de los anestesiólogos y como está en los encabezados tanto de la ley estatutaria como de la ordinaria, lo que se dice es que la salud es un derecho. Pero de ahí al momento de aplicar eso y convertir eso en un modelo de salud para el país, ahí hay un corte radical en donde la salud se reduce, que es el segundo punto, que la atención integral, que es lo que implica el derecho a la salud, porque el derecho a la salud es el derecho a la vida, a una muerte digna, al agua potable, al trabajo, etcétera, etcétera, la nutrición, ¿no? Cuando se está frente a eso, entonces encontramos que la salud, el gobierno, en vez de acoger y plantear esa política integral de salud, reduce todo a la atención de las enfermedades y ni siquiera completa, sino a paquetes de beneficios, que por lo tanto abren la posibilidad de que haya distintos regímenes. Entonces hay paquetes para ricos, paquetes para pobres y hay paquetes para miserables, hay todo tipo de escalafón. Otra pregunta que es fundamental:
¿los recursos de la salud son públicos o son privados? Esto es muy importante. Nosotros defendemos, y digo nosotros, muchos millones de colombianos, que los dineros de la salud son públicos de principio al fin, que el Estado tiene que tener una participación responsable en su gestión, en su ejecución, y tampoco apropiárselos el gobierno, porque es que cuando decimos el Estado no es el gobierno, y los dineros no son del gobierno, los dineros son de nosotros, son de los colombianos, son dineros públicos, públicos no en el sentido del gobierno, sino en el sentido de la sociedad, de la ciudadanía. Deben mantenerse, por tanto, el ánimo de lucro, la intermediación financiera, y en última instancia, debe mantenerse las EPS y la integración vertical. Nosotros vamos a desarrollarlo un poco adelante, decimos no debe haber lucro en el sector salud y las EPS deben desaparecer, no cambiar de nombre. Siguiente. ¿Cuál debe ser la participación del sector privado? Atención que este punto es muy importante. No estamos en contra de la participación del sector privado. El sector privado puede cumplir un papel muy importante, pero un papel complementario en la prestación de servicios y dentro de una estructura, de una red articulada de servicios en la cual el Estado tenga un control y una orientación y una directriz, pero que el sector privado participe. Nosotros no estamos en contra de que exista la Fundación Santa Fe, la Cardioinfantil, el Hospital Pablo Tobón en Medellín, etcétera. No, que haya una participación, pero una participación responsable y no dirigida por el ánimo de lucro, sino dirigido por la prestación de un servicio de la mejor calidad posible. El problema del sometimiento a la estabilidad fiscal, a la sostenibilidad fiscal, esto es gravísimo. Todos saben y no voy a insistir, pero la sostenibilidad fiscal es simplemente decir, el Estado asigna una cantidad de X para salud y hasta cuando esa plata alcance, hasta ahí llega el derecho. El derecho cubre aquello para lo cual hay plata, si no, de malas, como pasa con las universidades públicas, que se les acaba el presupuesto en septiembre y empiezan las marchas. Ahora en salud va a pasar lo mismo. Si a usted el cáncer le dio en octubre, de malas, se acabó el presupuesto. Si le dio la tuberculosis, cualquier enfermedad en noviembre, no hay dinero. Y el Estado, y una cosa gravísima, es que esta sostenibilidad fiscal se convierte en un principio del sistema de salud. Ya ni siquiera es una ley de la República, ahora la convierten en uno de los principios del modelo. El punto de la tutela ha sido muy discutido, yo quiero simplemente precisar. ¿Cuál es la posición que defendemos? Que ojalá no necesitáramos tutela, que ojalá tuviéramos un sistema de salud de tal calidad que no se necesitara la tutela. Pero mientras haya los problemas que hay, o los peores que vamos a tener si se aprueba esta reforma, se necesita la tutela. Entre médicos entendemos, yo no le puedo quitar al paciente el antibiótico cuando la infección está en el culmen. Yo le retiro el antibiótico, los médicos no somos para mandar antibióticos de por vida, absolutamente. Es mientras está la infección. Acabada la infección, retirado el antibiótico. Pero si el antibiótico se retira cuando la enfermedad está más grave, más crítica, estamos condenados al paciente a la muerte. Eso pasaría con la tutela en caso de retirarse. Y el punto de la participación de la población como ciudadanos, no solamente como clientes, que es como quieren ponernos, que por la cuestión contractual entonces tenemos derecho a reclamar. No, esto no es un problema de reclamos, esto es un problema de un derecho fundamental como sociedad. Sigamos. Ya habíamos comentado sobre esto, de las cosas fundamentales que están en discusión en todo esto y que por lo tanto no es solamente una discusión de ideas, no es solamente una discusión de conceptos, sino que detrás de esto hay intereses supremamente fuertes que son justamente los que hacen que tan posible o no es una reforma. Pasamos al tercer punto, que es la cuestión de las propuestas. Muy sintéticamente, la reforma ha tomado dos caminos, el proyecto de ley estatutaria y el proyecto de ley ordinaria. La ley estatutaria, ustedes saben, las leyes estatutarias, digamos un ejemplo de ingeniería, son las que contienen las bases del modelo y el diseño del modelo. Eso es una ley estatutaria, la que dice en qué consiste el derecho, cuáles son sus alcances, sus límites y cómo el Estado garantiza ese derecho. Eso es lo de una ley estatutaria. Se presentaron varios proyectos, no solo el del gobierno, eso hay que aclararlo. El único proyecto que se presentó no fue el del gobierno. Muchas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de un bloque importante de parlamentarios, radicamos el año pasado, el 29 de agosto a las 10 de la mañana, este proyecto de ley estatutaria, el proyecto 105 que está aquí en la lista. Luego el senador, y aquí hubo el respaldo de la representante, firmó la senadora la representante Ángela María Robledo, 19 parlamentarios del Partido Liberal, Conservador, Los Verdes, Mira,
progresistas, el polo, etcétera. O sea, era una cuestión, digamos, de una cierta convergencia, un proyecto de ley estatutaria que ni fue tenido en cuenta, ¿no? Y el gobierno radicó el proyecto 209, que lo escribió este año el presidente el 19 de marzo, con un mensaje de urgencia que fue lo que produjo que lo discutieran y que lo aprobara el Congreso. Muy brevemente, digamos, ¿cuáles son los aspectos más críticos que consideramos nosotros de este proyecto de ley? El primero es que, a pesar de que tiene un lenguaje y una cara de derechos, tiene, como lo he dicho sintéticamente, un alma de negocios. Es un proyecto con cara de derechos y con alma de negocios. Reduce lo que ya dijimos, reduce la salud únicamente a la atención de las enfermedades y a la atención de un paquete reducido de esas enfermedades, ¿no? Y no reconoce el derecho, las dimensiones que ya inclusive la jurisprudencia nacional e internacional han aceptado como las partes integrantes del derecho. El proyecto niega esto y mantiene ese cierre absoluto a que es solamente la cuestión de atención de las enfermedades. Mantiene las puertas abiertas, obviamente, a los planes de beneficios, a los recobros, a las cuotas moderadoras, etcétera, etcétera. Ya advertí que convierte en principio la sostenibilidad fiscal y tuvo además graves vicios de procedimiento que fueron denunciados en su momento. Yo les quiero contar aquí, a mí me dolió porque estuve en el recinto del Senado de la República cuando se estaba aprobando esto y a uno le daba vergüenza, representante, ¿usted acuerda? A mí me oiría ver que quienes manejaban eso eran los lobistas de las EPS, que andaban de puesto en puesto a los parlamentarios. 3 ministros, el de Hacienda, el de Gobierno y el de Salud, diciéndole a cada senador por dónde votar. Y uno se pregunta, ¿dónde está lo que llamamos la autonomía de los poderes, que es parte de un Estado democrático, de un Estado de derecho? ¿Dónde está eso? Todos presionados por el lobby de los poderes económicos y de los intereses políticos particulares. Uno espera que con base en esto la Corte Constitucional declare inexequible ese proyecto. Está por verse. Por ser ley estatutaria, tiene que ir necesariamente a la Corte antes de que valga como ley, o sea, antes de que el presidente la firme y la promulgue. En ese momento estamos con esta ley. Ojalá la Corte Constitucional, que ya mostró coherencia cuando declaró inexequible la emergencia social en salud, esperamos que ojalá ahora haga algo parecido y varios parlamentarios han interpuesto sus argumentaciones. La siguiente. Les decía que no solamente está el proyecto del gobierno, está estos proyectos, el 105 y el 112, de los que les he hablado y que muy sintéticamente les resumo de qué se trata. Se trata del reconocimiento de la salud como un derecho humano fundamental. La caracterización de que el garante del derecho es el Estado. Miren, un derecho que no tenga un garante es un juramento a la bandera, es un deseo. Eso es un derecho sin garante. Necesitamos un garante para esto y nosotros defendemos que el garante debe ser el Estado. Por lo tanto, este proyecto, como entiende que es una ley estatutaria, fundamenta. Acuérdense que hemos dicho que las leyes estatutarias lo que hacen es fundamentar. Entonces, se ponen los fundamentos para un sistema de seguridad social en salud que se oriente a crear condiciones de bienestar, a atacar los determinantes básicos de eso, a fundamentar la atención primaria, a atacar las causas de la enfermedad y cuando sea el caso, atender digna y oportunamente la enfermedad. La siguiente. Este proyecto de ley estatutaria también hace el reconocimiento efectivo del carácter intersectorial, que eso es muy importante por lo que decía de que la salud tiene un concepto amplio que comprende muchos aspectos. Y finalmente, esta diversidad. Este es un país muy diverso y las leyes tienen que expresar en alguna forma esa diversidad. La siguiente. Ahora entramos, ya estamos muy avanzados y el tiempo también pasa, entramos sintéticamente a la cuestión de la ley ordinaria. Se presentaron en principio fundamentalmente 2 leyes ordinarias. El proyecto de ley que presentó el gobierno, el 210, que es el que está siendo discutido en este momento, que ya cursó en el Congreso, lleva 2 debates y empieza ahora su 3er debate en la Cámara, del que nos hablará ahora la representante, y el proyecto de ley 233, que presentamos una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con políticos, con organizaciones gremiales, sindicales, de pacientes, etc. Brevísimamente, la siguiente. Digamos, ¿cuáles son los aspectos claves de la 210? O sea, el proyecto del gobierno. En breve, primero,
Sintéticamente son 11 capítulos y ya va en 98 artículos. Nuestro proyecto tiene 53 artículos, el del gobierno tiene en este momento 98 y va a seguir creciendo porque le van metiendo todo lo que quieren. Se centra esencialmente en los aspectos financieros, administrativos y operativos del modelo. Eso es lo que le interesa, el flujo de dinero y la garantía de la acumulación. Le cambia de nombre a las EPS, no voy a insistir en eso, las vuelve gestoras, pero les aumenta sus poderes en una forma impresionante. Uno de los artículos más largos es el de las funciones de las gestoras, porque es ahí donde les interesa ponerle el énfasis y tiene una capacidad enorme de controlar los flujos financieros, mantiene la integridad, la integración vertical en ese nivel básico que ya se ha dicho, que es un punto muy grave, y esa fractura que se hace entre el nivel básico y el nivel complementario, porque ahí lo que está creando es un bache, de manera que pasar de aquí arriba va a ser prácticamente imposible, y con un agravante. Mi plan, que suena bastante bonito, pero yo les quiero decir, no es mi plan, es mi plancito, porque va a ser un plan en el cual primero se va a definir qué se excluye y qué se puede incluir, pero no todo lo que se puede incluir se va a incluir. De lo que se pueda incluir, entonces solo se va a incluir finalmente aquello para lo cual alcance el dinero, y está en el texto de la ley. Esto es gravísimo. Una vez más, el criterio de la prestación es hasta dónde alcanza la plata. Se crea Salud Mía, que parece una iniciativa interesante. Nosotros en nuestro proyecto proponemos un fondo público único. Eso es muy distinto a Salud Mía. Fondo público único, con asignación, luego lo decimos. En cambio, el gobierno crea Salud Mía, pero crea ese fondo donde entra toda la plata, pero inmediatamente los que la van a manejar y ejecutar realmente van a ser las gestoras, que van a ser las que van a tener el poder. La siguiente, se mantiene por tanto el ánimo de lucro, la intermediación financiera, los copagos, se mantienen los dos regímenes, se mantiene la integración vertical en el nivel que hemos dicho, esto de los hospitales universitarios sin universidades, que yo he dicho, eso es una limonada sin limón. Un hospital universitario tiene que tener detrás una instancia universitaria con seriedad científica, con protocolos de investigación, con docencia, con discusión. Entregarle esto únicamente a los hospitales es una solución inadecuada para un problema real. Un problema que está insuficientemente estudiado, pero que vale la pena enfrentarlo y no con este tipo de medidas. Se debilita aún más la red pública hospitalaria. Miren, hay un artículo en la ley que dice que habrá plata para los hospitales públicos, siempre y cuando se haya garantizado el dinero para la atención de la enfermedad. Nunca la plata ha alcanzado para la atención de la enfermedad. Nunca entonces va a haber un peso para la red hospitalaria. Se priorizan los intereses políticos, los directores los van a nombrar los alcaldes, gobernadores, ministros, etcétera, y por lo tanto ahí la corrupción va a ser absolutamente rampante. Y esta vergüenza de que la ley estaba prácticamente muerta, no había presencia de los parlamentarios, y llega el gobierno, genera una ley para darles una prima de 8 millones mensuales retroactiva y se reactiva la del Congreso. Por eso yo he dicho, si esta ley se aprueba, la deberían llamar la ley mermelada. Sigamos. En síntesis, lo fundamental de nuestra propuesta simplemente es, por una parte, garantizar el derecho a la salud mediante una atención integral, oportuna de los daños y enfermedades, y para eso se crea un sistema único descentralizado de salud y seguridad social, basado en la atención primaria. La atención primaria que cubre todo ese nivel básico de las especialidades, etcétera, pero con alta dosis de promoción de la salud, de participación social, de salud pública, y una red integrada, no fracturada, integrada de servicios públicos, de servicios de salud, de manera que la gente entre por el nivel básico y el mismo sistema internamente organizado en una forma piramidal sea capaz de llevar la gente hasta lo que se necesite, sin planes de beneficios. Puede haber un sistema sin plan de beneficios, puede haber un sistema sin EPS. Obviamente en este proyecto se acaba la integración vertical, proponemos acabar la intermediación financiera y acabar el ánimo de lucro, etcétera, con una participación efectiva de la comunidad, de la población. La prestación de servicios será de carácter mixto, o sea, que el sector privado participe, pero en la forma que hemos dicho, articulado y complementario. Se hace una distribución porcentual. Yo quiero llamar la atención en esto. Usted, la prioridad de lo que usted quiere la muestra es con el cheque, o sea, aquello a lo cual dedica usted la plata, eso es lo que es importante para usted. Nosotros proponemos que el 45% de los recursos de salud sean para todo ese nivel primario, que el 30% sea para el nivel ambulatorio y hospitalario,
y ya se distribuyen los otros porcentajes, pero que haya plata para infraestructura, que haya plata para la red pública hospitalaria, que haya plata para las prestaciones sociales y que haya plata para la formación profesional, porque eso no se resuelve autorizando a los hospitales. Nosotros proponemos que el 0.9% sea para la formación. Eso aparece poca plata, pero si son 40 billones de pesos, eso es más o menos 360.000 millones de pesos al año. Con eso se hace un aporte supremamente importante. Y finalmente un periodo de transición, porque las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, y esto no es darse un salto al vacío, eso hay que hacerlo responsablemente, hay que adecuar, reglamentar, crear y desaparecer cosas. Y el último punto que quiero señalar, la siguiente, muy brevemente. En síntesis podemos decir, hay una crisis muy grave, pero a grandes males, grandes remedios. No debemos perder esta oportunidad de dar un paso grande, no dar un paso hacia atrás, sino dar un paso supremamente importante. La propuesta gubernamental no solo no resuelve los problemas, sino que los agudiza y crea escenarios para nuevos y graves problemas, que tienen costos altísimos, no solo económicos, sino en la cantidad de gente que se va a complicar más, que se va a morir más innecesariamente por causa de este modelo, y la corrupción que se va a incrementar en una forma muy grande. En caso de aprobarse, y esto yo quiero llamar la atención, si estas leyes se aprueban, el Estado en vez de ganar, pierde legitimidad. Un Estado es legítimo si hace aquello que la sociedad pide y necesita que él haga. El Estado con esto le está dando la espalda a la necesidad social y va a perder legitimidad. Por lo tanto, va a estar en contravía del bienestar, de la equidad, de la convivencia y por lo tanto de la paz. Y en un momento en que buscamos la paz, sacar una ley de estas es una bofetada a la esperanza de paz de los colombianos. La última, quiero señalar con toda honradez, no existe un sistema ideal de salud en ninguna parte, ni nosotros nos atrevemos a decir aquí está el modelo ideal, no existe. Pero sí hay muchos aportes de muchos países y en Colombia, en vez de seguir encerrados en lo mismo, debemos abrirnos a mirar esas cosas y por lo tanto hay que darle espacio para que esto se discuta. Por lo tanto es de esperar o tenemos que luchar por que la Corte Constitucional declare inexequible la ley estatutaria que está a su consideración, que el gobierno retire o el Parlamento hunda el proyecto de ley ordinaria y que discutamos ampliamente en el país propuestas nuevas y realmente de cambio estructural del modelo de salud para poder tener un modelo adecuado. Yo quiero terminar haciendo un símil que a mí me ha impresionado. El 13 del mes de octubre, ustedes se acuerdan que se cayó el edificio Space en Medellín. 48 horas antes de caerse ese edificio, un ingeniero estructural, ingeniero como el ministro de Salud, dijo en público, y ustedes lo vieron todos en la televisión, el problema no es estructural, es un problema puntual en una torre del 4º piso, dijo el ingeniero. Y no hay peligro, pueden estar ahí. Por suerte, alguien dijo el peligro sí e hicieron desalojar. El ingeniero ordenó, y la empresa, que 10 obreros fueran a arreglar el daño puntual en el 4º piso, a arreglar la torre. Yo tengo una gran preocupación de que el presidente y el ministro están haciendo ante el país lo mismo que ese ingeniero, irresponsablemente diciendo el problema no es estructural, arreglemos esta columna, y le están pidiendo al Parlamento que sean los obreros que se metan esa columna. Esperemos que el edificio no se les venga totalmente encima y pidámosle responsabilidad porque no es un problema estructural de una viga. Este sistema ya tocó fondo y necesitamos un sistema nuevo. Muchas gracias. Un cordial saludo y agradeciendo muchísimo la invitación de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología por esta invitación. Un saludo muy especial también a usted, doctor Franco, porque usted sabe la lucha que hemos dado en esto y lo poco que hemos conseguido. Creo que su intervención va a permitir un poco que yo abrevíe en algunos temas que voy a tocar también frente al tema de la ley ordinaria que está haciendo trámite en el Congreso, y decir que el modelo actual es perverso y que enfrentó a los profesionales de la salud con los pacientes y los volvió enemigos, y se acabó la figura del médico que era tratado como el amigo de la casa, que era tratado como ese profesional que merecía todo el respeto. Uno ve ya a estas alturas cómo los pacientes incluso atropellan a los médicos y creen que son ellos los responsables de lo que les está pasando. Pero es el modelo el que dirigió a pensar así, porque no es caprichoso
que el médico no quiera formular, que el médico no quiera remitir, que el médico no quiera que a un paciente reciba la atención integral. El modelo no lo permite y así está contemplado. Quiero también empezar por decir unas palabras que el presidente Juan Manuel Santos dijo la semana pasada. En algún escenario expresó que él quiere que de regalo de fin de años para los colombianos reciban la reforma a la salud. Y frente a este tema yo ya hice una recomendación: ni lo reciban ni lo vayan a abrir, porque si ustedes reciben ese regalo se van a encontrar una caja de sorpresas muy grande que puede ser nefasta. Ya tengo que decirlo también, el señor ministro de Salud públicamente salió a decir que nos va a pedir a los ponentes que retiremos el artículo que tiene que ver con que los hospitales universitarios den titulación de los especialistas, y ofreció disculpas. Eso no es suficiente, creo yo, porque el problema no es quitar 1 o 2 artículos de la reforma que está haciendo trámite en el Congreso de la República. Ojalá y fuera eso, ojalá simplemente fuera a decir ofrezco disculpas y quito esto. No, el problema es estructural, el problema sí es de fondo y no lo hemos querido entender de esa manera. No lo hemos querido entender significa no nosotros, sino la mayoría, tanto de los congresistas como del gobierno nacional. Y quiero también decirles a ustedes que felicito y aplaudo este tipo de iniciativas y este tipo de convocatorias, y que así sean pocos, ustedes hayan decidido unirse en esta causa. He tenido en el día de hoy varios encuentros con la Asociación Nacional de Internos y Residentes, estuvimos en la Universidad del Bosque, nos estuvimos reuniendo con la Universidad de San Martín, vienen muchas instituciones que quieren que nosotros vayamos y socialicemos lo que está pasando. Pero les quiero contar también, y eso es lo que celebro y aplaudo y los felicito, es la primera vez que estoy viendo a todo el sector médico, profesionales de la salud, trabajadores de la salud, involucrados en algo que hubiéramos querido que hubiera sido la voz cuando estábamos discutiendo la ley estatutaria de salud. Infortunadamente hubo una pasividad ahí que permitió que el Congreso hiciera lo que hizo, con el apoyo y el patrocinio y el impulso del gobierno nacional. Y también es bueno que ustedes sepan esto: en la Cámara de Representantes, en la ley estatutaria de salud, de 168 representantes a la Cámara, 115 representantes votaron a favor de la ley estatutaria, y tan solo 9 congresistas votamos no a esa ley estatutaria. Como bien lo decía usted, doctor Franco, la ley estatutaria ya está aprobada, estamos pendientes de que la revisión previa de la Corte Constitucional, ojalá la declare inconstitucional e inexequible, ojalá. A eso le apuntamos si hay coherencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De no ser así, de todas maneras también, pero solo hasta que se convierta en ley, los 9 congresistas que votamos en contra nos hemos declarado los congresistas indignados con la reforma a la salud. Vamos a demandar por vicios de forma, porque la forma como se aprobó esa ley estatutaria fue irregular. En tan solo día y medio se aprobó una ley tan importante, con más de 130 proposiciones, de las cuales se nombró una comisión accidental, y en una noche escogieron solamente 30 proposiciones y las otras ni siquiera tuvieron tiempo de discusión, de ser leídas ni nada, y pasó con la planadora de la Unidad Nacional. A esto también hay que agregarle que no ha habido voluntad política del gobierno para querer hacer una reforma estructural, pero sí han habido anuncios. Y les quiero decir eso, el ministro, por todos los medios de comunicación y en cada escenario que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con él, habla de que hay una desinformación, pero lo que no le han dicho a la gente, ni le han dicho a los colombianos, es que la desinformación proviene del gobierno, porque como usted bien recordará, doctor Saúl Franco, recuerde cuando el gobierno presentó la ley estatutaria y la ley ordinaria, que las presentó simultáneamente, llegaron al Congreso de la República, salió con anuncios y titulares. ¿Y cuáles fueron esos anuncios? Pueden estar tranquilos los colombianos, porque con esta reforma a la salud se acaban las EPS, se acaba la integración vertical, se acaba la intermediación financiera, y todos los pacientes pueden estar absolutamente seguros que van a tener una salud con eficiencia, con oportunidad y con calidad. Y nada de eso se ha cumplido. Por el contrario, vemos con gran preocupación que iniciativas legislativas que estaban
haciendo trámite, que buscaban lo mismo y que se acumularon después, ni siquiera tuvieron en cuenta algunos de esos artículos que hubieran podido mejorar lo que hoy está. Hablemos rápidamente, sigamos por favor. La ley estatutaria resultó peor el remedio que la enfermedad. Y qué importante es hablar de la ley estatutaria, porque no es solamente la ley ordinaria, como usted lo decía, doctor Franco, la ley estatutaria es el qué y la ley ordinaria es el cómo. Y mucho de lo que quedó aprobado en la ley estatutaria marcó el camino para la ley ordinaria. Entonces, seguramente si la Corte no declara inexequible toda la ley, sino unos artículos, vamos a encontrarnos con problemas. Por eso la ley ordinaria, como está presentada en su articulado, no va a ser la solución a los problemas que en este momento están presentando los miles y miles de pacientes. Porque les quiero también evidenciar esto. En el Congreso de la República, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y también hablando del Pleno de la Corporación, existen unos intereses y unos actores que están representando intereses. Allí hay quienes están pidiendo que se respeten y apoyan aquellos intereses de las EPS. Hay quienes apoyan también los intereses de los hospitales y las clínicas. Hay quienes apoyan los intereses de la industria farmacéutica. Hay de todo. Pero la pregunta es, ¿y quién va a defender los intereses de los que se están impactando negativamente con lo que está pasando en el sistema de salud? ¿Dónde quedan entonces los pacientes y dónde quedan los profesionales y los trabajadores de la salud? En ninguna parte, porque de entrada les digo, en la ley ordinaria solamente dos aspectos tienen que ver con los profesionales y trabajadores de la salud. En una reunión que tuvimos con el señor ministro de Trabajo y el señor ministro de Salud, por una decisión unilateral de parte del gobierno nacional, se determinó que en esta reforma excluían un capítulo que iba a hablar del talento humano y no era conveniente hablar de ese capítulo porque enredaba el trámite de la reforma, y la propuesta es que después de aprobar la ley ordinaria sí se empezaría a hablar del talento humano, cosa con la cual no estamos de acuerdo y es equivocada, porque si estamos hablando de una reforma estructural debería ser integral. De la misma manera como vamos a reformar el sistema, ¿cómo poder olvidarnos del talento humano y no hablar de cómo van a ser las condiciones laborales, la forma de capacitarlos, cómo va a ser el talento humano dentro de la reforma? Eso no se podía olvidar, sin embargo se olvidó. ¿Qué pasó con la ley estatutaria? No respetó los derechos adquiridos. Y empiezo por decir aquí que como quedó aprobada, muchos de los derechos adquiridos y reconocidos que pacientes lograron mediante las acciones de tutela o porque en algunos casos las EPS se los reconocieron, se van a perder. Porque con el cambio de normatividad no sabemos qué pueda pasar con ellos porque no quedó en ninguna parte expresamente consagrado que esos derechos se respetaban. Entonces, por ejemplo, los pacientes que presentaron una acción de tutela, que el juez les falló, les dio atención integral, estarían viendo vulnerado ese derecho que les concedió la acción de tutela, porque no sabemos qué pueda pasar cuando con la nueva ley las gestoras de servicios de salud digan, pero es que esto fue bajo la ley anterior, ya las EPS ni siquiera algunas existirán, porque ya llamadas gestoras de servicios de salud, y como lo ha dicho el gobierno, algunas se van a liquidar. ¿Y qué va a pasar con estos derechos adquiridos? Somete a la capacidad de pago a los pacientes. La ley ordinaria y la ley estatutaria claramente está consagrando que solamente el sistema de salud va a cubrir aquello que tenga relación directa con la enfermedad, y lo complementario deberá ser sometido primero a la capacidad de pago de los usuarios o los pacientes, y en caso de que se demuestre que no tiene capacidad de pago, entonces se mirarán otras fuentes de financiación con los programas asistenciales que tenga el Estado. ¿Qué cosa delicada es esta? Porque les quiero comentar que esto, de alguna manera, soslayadamente, lo que está haciendo es reviviendo el decreto de emergencia social en salud, con el cual nos decían a los colombianos, si usted tiene cesantías, utilice esas cesantías para pagarse su tratamiento o venda su casa. De alguna manera usted va a tener que subsidiar el tratamiento o el procedimiento o el medicamento. Y si no tiene
espérese, porque por programa asistencial. El problema aquí y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo va a medir el gobierno nacional la capacidad de pago de los colombianos? ¿Por la encuesta del CISBEN? Qué equivocado sería eso. Y seguramente va a ser así. ¿Por qué? Porque con la metodología que existe hoy en la encuesta del CISBEN, una persona no tiene derecho a tener un televisor, porque por el hecho de que tenga un televisor ya lo cisbenizan en el nivel 3, o sea que tiene que estar en una situación paupérrima, en extrema pobreza para poder clasificar, si esa es la forma de la capacidad de pago como lo van a medir. Y por los programas asistenciales del Estado, ¿de dónde recursos? Si siempre el gobierno se queja de que no hay recursos para financiar programas asistenciales y con mucho esfuerzo logra las apropiaciones presupuestales. Entonces, aquí está demostrado que esto va en retroceso del derecho fundamental a la salud. Qué bueno, doctor Franco, volver a recordar el discurso cuando nos decían, es que con la ley estatutaria lo que vamos a hacer es elevar a rango constitucional el derecho fundamental a la salud. Y nosotros aplaudimos cuando el gobierno dijo, vamos a presentar la ley estatutaria porque creíamos en que el gobierno iba a honrar su palabra y iba a hacer las cosas bien. Pero resulta que se valió de esta ley estatutaria para menoscabar el derecho fundamental a la salud. Eso se va a quedar en la letra, porque en la práctica el derecho fundamental a la salud no va a ser, así sea de rango constitucional, no va a ser privilegiado como un derecho de rango constitucional. El ministro de la Salud, el doctor Gaviria, ha dicho por todos los medios de comunicación en esta etapa donde estamos discutiendo la ley ordinaria, que no es cierto que la ley ordinaria elimine la acción de tutela. Y ha empezado con un juego de palabras y les voy a contar por qué. Porque en la ley estatutaria, recuerdo tanto en los debates, decía el ministro, no vamos a eliminar la acción de tutela y tampoco la vamos a limitar. Eso lo habló en la ley estatutaria sí podía tocar la acción de tutela. Pero no decía eso, no la vamos a eliminar ni la vamos a limitar. Recuerdo que hubo uno de los ponentes que dijo, lo que estamos haciendo con esta ley estatutaria en el tema de la tutela es racionalizándola. Y lo que para ellos es racionalización, para nosotros es una evidente limitación a la acción de tutela. Hoy con la ley ordinaria vuelve nuevamente con el discurso y dice, no puede el gobierno nacional, y por eso están desinformando a la gente, a los colombianos, en una ley ordinaria tocar el mecanismo de la acción de tutela, y eso es cierto, no la va a eliminar, pero no le ha contado a la gente que ya en la ley estatutaria la limitó. ¿Y cómo limitó la acción de tutela? La limitó en cuatro situaciones. La primera, cuando crea la Junta Médica para dirimir los conflictos de diagnósticos, automáticamente crea una barrera de acceso para los pacientes y el juez no va a poder fallar en derecho porque está por encima de su concepto profesional el concepto técnico. Entonces, ¿qué significa eso de la Junta Médica para dirimir conflictos de diagnóstico? Lo explico de una manera muy breve. Un paciente que es atendido por un galeno y al cual le dan un medicamento para tratar una enfermedad, empieza con la toma de ese medicamento a presentar unos efectos secundarios que son nocivos para su salud, manifiesta sentirse muy mal. Por esa situación consulta a otro galeno y le dice el otro galeno, efectivamente, los efectos secundarios que usted tiene es producto del medicamento que usted se está tomando porque usted está tomándose un genérico. A usted lo que le sirve es el medicamento de marca, porque con el medicamento de marca seguramente no va a atender esos efectos secundarios. Ahí hay un conflicto de diagnóstico. ¿Qué va a pasar? Que una junta médica es la que va a dirimir ese conflicto de diagnóstico. Eso se llama ya automáticamente una barrera de acceso para los usuarios o los pacientes, porque otro paso más de los que tiene actualmente. Pero cuando se reúne la junta médica, la pregunta que yo hago en el tema de que se está privilegiando a la contención de gastos, seguramente que la EPS o la nueva gestora de servicio de salud no le va a dar a usted el medicamento de marca, sino el medicamento genérico. Y el medicamento genérico va a seguir generando en ese paciente los mismos efectos. Entonces el paciente va a decir, yo voy donde el juez de tutela a que por favor me garantice mi derecho fundamental a la salud por los efectos que esto me está generando. ¿Y qué le va a decir el juez?
el juez le dice, lastimosamente no puedo fallarle el derecho. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto técnico emitido por profesionales de la salud. Yo soy abogado, los que dijeron esto son médicos, profesionales de la salud, por eso ahí hay una limitación evidente de la acción de tutela. Hay limitación de la acción de tutela cuando se dice que se crea el plan único de beneficios o mi plan, porque el juez también podrá, algunos jueces de la República podrán decir, no, por garantizar el derecho constitucional a la dignidad humana, yo le voy a dar a usted atención integral, se lo puede dar el juez, pero otros dirán no. ¿Por qué? Porque la ley ya me dijo que hay un plan único de beneficios, que yo solamente puedo ceñirme a ese plan único de beneficios, y lo que está en el listado de exclusión, yo no se lo puedo dar, yo no se lo puedo dar. Entonces, ahí hay una limitación de la acción de tutela. Y otra cosa que no nos han dicho en la acción de tutela, y que esto es importante que lo sepan, lo estoy diciendo aquí por primera vez, doctor Franco, esto es parte del debate que vamos a dar en la Comisión Séptima, es que quien va a manejar el sistema de salud no va a ser el ministro de Salud, lo va a manejar el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda va a ser el ordenador del gasto, va a ser lo que se puede dar, lo que no se puede dar, cuándo se puede dar y si hay para darlo o para no darlo. Y eso pues técnicamente se llama un incidente fiscal que está haciendo trámite también en el Congreso de la República y que busca nada más ni nada menos que siempre restringir el gasto y hasta donde el Estado, como bien lo decía usted, doctor Franco, hasta aquí tengo, de aquí en adelante le corresponde a usted cubrirse el gasto y mire a ver, o la enfermedad, o el tratamiento, o el procedimiento, o el medicamento, mire a ver cómo hace. Tiene dos caminos, si tiene forma de hacerlo, pues ayúdese, y si no tiene forma, simplemente muérase. Sigamos. Sobrepone la sostenibilidad fiscal, derecho fundamental de la salud, lo explicaba el doctor Franco, quedó claramente establecido, y este va a ser uno de los puntos que nosotros creemos que va a hacer caer la ley estatutaria de salud, porque en el articulado de la ley estatutaria quedó claramente establecido que el derecho fundamental a la salud se hará de manera progresiva, y eso no se puede, porque el derecho fundamental a la salud es un derecho conexo a la vida y tiene que ser prestado de manera inmediata, y si hay coherencia con la jurisprudencia, esto se va a caer. ¿Se vulnera la autonomía profesional? Claro que se vulnera. ¿Cómo se vulnera? Con la creación de la Junta Médica para dirimir conflictos de diagnóstico, porque ustedes, los galenos, podrán decir, es esto, pero la Junta Médica es la que va a decidir por ustedes. Así ustedes, habiendo tenido el conocimiento, tengan la autoridad para decir, este tratamiento debe ser así, usted se debe ceñir a lo que diga la Junta Médica. ¿Vulnera la autonomía profesional? Exactamente igual que lo que está pasando hoy con el POS y el no POS, porque a usted le dicen, en el plan único de beneficios solamente puede formular esto, lo que está en mi plan, que se va a llamar así, mi plan, y lo que está en el listado de exclusiones no, y si hay algo del listado de exclusiones que usted quiera formular acá, seguramente lo van a sancionar y va a tener los mismos problemas que está presentando en el modelo actual, con un agravante, y eso es importante decirlo, porque ya leyendo en detalle lo que quedó aprobado en el segundo debate en la plenaria del Senado de la República, resulta que el gobierno ha dicho que en mi plan, que es el plan único de beneficios, va a quedar incluido lo que actualmente está en el POS y lo no POS. No es cierto, porque en el articulado claramente dice que el gobierno tendrá 3 años para evaluar el no POS y que pueda ser parte de mi plan. Y mientras tanto, ¿cuántos muertos le vamos a poner a esto? ¿Cuántos muertos más significa esto? Sigamos. No incentiva la participación ciudadana, y aquí quiero hacer mención a un proyecto de ley que estaba haciendo trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, que buscaba fortalecer las veedurías ciudadanas para que representaran a los pacientes. Muchos pacientes han intervenido en las múltiples audiencias que se han hecho, pero ¿de qué sirve la intervención si no son tenidos en cuenta sus aportes, sus inquietudes, sus propuestas? Nos dijeron en ese proyecto de ley, no, este proyecto no lo vamos a sacar adelante porque viene la reforma a la salud, entonces en esa reforma lo vamos a incluir. ¿Qué quedó de la participación ciudadana? Casi nada, no tienen herramientas, no tienen dientes para poder hacer una efectiva veeduría. Sigamos, por favor.
¿Qué está pasando entonces en este momento? Con la ley estatutaria simplemente es la legalización del no. Entonces, no, si usted tiene capacidad de pago, tendrá que cubrir el procedimiento. La sostenibilidad fiscal está por encima. Entienda y sepa que se pierden derechos adquiridos. Eso básicamente es lo que está contemplado. Sigamos. Viene la ley ordinaria, la que estamos discutiendo en este momento, que es una ley, les quiero contar, como lo decíamos, igual que la ley estatutaria, peor el remedio que la enfermedad. Sigamos. Esto que es perverso, crea un fondo de salvamento para las EPS. Aquí les quiero contar, y lo decía el doctor Franco, que los recursos de la salud son recursos públicos, y no son públicos porque los administre y los maneje el Estado, sino porque son colocados por la sociedad. ¿Qué es lo que pretende el gobierno nacional? Y lo ha dicho el ministro de Salud. Como la crisis es tan grave, pretenden crear un fondo de salvamento donde van a ir recursos para pagar las deudas de las EPS, que habiendo recibido los dineros, no le pagaron a los hospitales y las clínicas. Eso es algo perverso, porque es premiar la corrupción, porque la plata no propiamente que recibieron la invirtieron en buenos fines, para apoyar campañas políticas, para construir condominios, para inversiones en el exterior, todo lo que campos, todas las denuncias que se conocen, los campos de golf, Villa Valeria, en el Meta, de todo se hizo con la platica de la salud. Entonces hoy el gobierno dice, tenemos que crear ese fondo de salvamento. Nos oponemos, lo vengo diciendo desde la ley de cuentas maestras. Le decía al ministro, pero ¿cómo pretende usted premiar la corrupción? Es un mensaje equivocado. Y él me decía, representante, quiero decirle con todo respeto que este es un sapo que nos tenemos que tragar todos los colombianos. Y yo me resistía a creer eso y me decía, porque si los colombianos no nos tragamos este sapo, entonces la crisis de los hospitales y las clínicas se va a ahondar y van a tener que quebrar y liquidar. Pero ¿qué es lo perverso de esto? Porque con ese argumento, pues uno dice, y si no le pagan a los hospitales y las clínicas, ¿quiénes atienden entonces a los pacientes? Créanme que ese es un argumento. Entonces, en la ley de cuentas maestras quedó aprobado que era un alivio, supuestamente, lo aprobamos hace un año, en diciembre de este año se cumple un año de haber aprobado eso, que se permitía que el gobierno le comprara cartera morosa a los hospitales y a las clínicas de las EPS y le daba un plazo de un año a las EPS para devolver el dinero, para poder el Estado recuperar ese dinero. Así quedó en cuentas maestras. ¿Quieren que les cuente una cosa que me parece perversa, que es reprochable? Es que hoy en la ley ordinaria de salud, además de que sigue con el cuentico del fondo de salvamento para las EPS, le quitó el plazo. O sea, papá gobierno asume las deudas y no le va a poner tiempo para que pague, lo que quiere decir que esa platica se perdió. ¿Y esa platica quién la puso? Nosotros los colombianos. Nosotros denunciamos la transformación de la naturaleza de los recursos, doctor Franco. ¿Recuerda usted esa pelea? Porque el gobierno nacional, cuando denunciamos, fue el gobierno, no fue el Congreso, y aquí en eso quiero ser enfática. Cuando presentó el proyecto al Congreso, ya iba con este mico, que era casi que un elefante, y buscaba cambiarle la naturaleza a los recursos de la salud, cambiándolos de públicos a privados. Pareciera que eso no es algo insignificante, es algo gravísimo, porque con eso que estaba proponiendo el gobierno nacional de transformar los recursos de la salud a públicos y privados, nada más ni nada menos que estaba permitiendo que todas las investigaciones que en materia penal, que en materia fiscal y que en materia disciplinaria se venían adelantando se cayeran. 662 investigaciones fiscales que viene adelantando la Contraloría General de la República, que suman cerca de 3.5 billones de pesos, se quedaban sin piso jurídico, todas las investigaciones fiscales. ¿Qué nos dijo el gobierno cuando hicimos la denuncia? Primero nos dijo que demagogia, que éramos unos demagogos, que estábamos haciendo proselitismo con esto. Pedimos un concepto de la Contraloría General de la República, la Contraloría nos dio la razón y efectivamente certificó y avaló que lo que estábamos diciendo era cierto.
Y salió el ministro de Salud en ese momento ya con el respaldo de la Contraloría General de la denuncia que estábamos diciendo, que iban a retirar el articulito, el literal X del artículo 4, lo recuerdo tanto, que lo iban a retirar, igual que lo que está haciendo hoy con los médicos, con los especialistas, que les ofrece disculpas y que les dice, vamos a pedirle a los ponentes que retiren el artículo. Pero el argumento aquí fue que hubo un pequeño error de redacción, un pequeñito error de redacción. Esa fue la excusa del gobierno nacional. Entonces, el negocio, mire, es redondo. ¿Por qué? Le paga las deudas a las EPS, cambiaba la naturaleza de los recursos de salud, lo que permitía es que pagándole las deudas quedan libres de cualquier obligación. Les quitaba las investigaciones y lo más grave, que sigue todavía en la ley ordinaria, permite que socios de las actuales EPS puedan ser socios de las nuevas gestoras de servicios de salud. ¿Por qué? Porque bajo la figura de sociedades anónimas o SAS viene el velo societario que no deja conocer quiénes son los socios. Entonces, muy seguramente nos vamos a encontrar con que muchos de los actuales socios van a ser socios de las gestoras de servicios de salud. Eso es perverso. Y les quiero contar también que al discurso de que las nuevas gestoras de servicios de salud no manejarán recursos, está plenamente evidenciado que sí. Y lo van a hacer en el momento en que la ley, si sale aprobada ante regir, van a tener 2 años de gracia para seguir exactamente haciendo lo mismo que hoy está pasando, porque lo que el gobierno dice es que se necesita que haya una reglamentación de salud mía, y mientras que haya una reglamentación de salud mía, las EPS van a seguir haciendo exactamente lo mismo que están haciendo, que es afiliar, recaudar, administrar y recibir los recursos y hacer fiestas con ellos. No va a cambiar. Pero además de eso, como está redactado en el articulado, dice que después de esos 2 años de transición, las EPS, o como se van a llamar en su momento las gestoras de servicios de salud, van a apoyar a Salud Mía en el recaudo, o sea que siguen manejando recursos del sistema. Sigamos. Cuando hablaba, discúlpeme, en la diapositiva anterior, de que se transforman las EPS en gestoras, no hay ninguna transformación. En el Código de Comercio, actualmente no existe la figura de la transformación para aquellas entidades que se llaman gestoras, eso no existe. Lo que va a pasar acá, y perdónenme que lo diga de esta manera, es simplemente un cambio de letrero. Ya no se van a llamar EPS, sino que se van a llamar gestoras de servicios de salud, que van a seguir haciendo exactamente lo mismo, con unos incentivos que van a fortalecer su posición dominante. Sigamos. ¿Qué nos preocupa con este proyecto de ley? 4 cosas. Que continúe la degradación de los profesionales de la salud, la inadecuada contratación, que enfrente problemas éticos y aumente la insatisfacción laboral. Les decía, en la ley ordinaria de salud solamente hay 2 artículos que tienen que ver con los profesionales y trabajadores de la salud. Uno, que tiene que ver con el aval que se le estaba dando a los hospitales universitarios para la titulación de especialistas, que el ministro ya dijo que nos va a pedir que lo retiremos. Y otro, que tiene que ver con un cheque en blanco, nada más ni nada menos, para que el gobierno nacional, el Congreso se desprende de esa facultad, se la da al gobierno nacional, sea el que regule el régimen laboral de los empleados de las ESES. Y eso sí que es delicado, porque en un momento como el que estamos viviendo, previo a una campaña electoral, vendrán los despidos masivos, vendrán las vinculaciones, como quieran, moverán a la gente. Sigamos. De la formación, sigamos las facultades extraordinarias, ya les dije esto, sigamos por favor. Algunos aspectos, mi plan, les conté el plan único de beneficios, que se convierte en una talanquera, en una barrera más de acceso, y aquí en mi plan a la gente le están haciendo creer que todo lo que no está hoy en el no post va a quedar en el post, y eso no va a ser así todavía. Salud Mía, que rescatamos, es una buena idea con la propuesta que nosotros habíamos hablado del fondo público único.
Sin embargo, Salumía en este momento no sabemos cómo va a funcionar, no hay la reglamentación y los gestores van a seguir apoyando. Empecemos por ver otro tema, sigamos. Mi plan, sigamos, plan de beneficios, Salud Mía, sigamos, gestores de salud, una reforma que los incentive. Aquí hay algo bien delicado y es que en la reforma de salud ordinaria que está haciendo trámite en el Congreso, hay actualmente en la ley algo que le pone límites a los recursos de salud que manejan las EPS. Y se dice que a las EPS se les gira la UPC, la unidad de pago por capitación, y la ley dice que de esa unidad de pago por capitación, tan solo el 10% puede ser utilizado para gastos de administración, entendiendo esto como pagos de arriendos, pago a trabajadores, y el resto debe ser destinado para la atención en salud, es decir, el 90%. ¿Qué dice la ley ordinaria en el articulado actual? Le quita ese tope del 10% y es otro cheque en blanco al gobierno nacional para que sea él el que determine cuánto pueden esas gestoras de servicios de salud utilizar para los gastos de administración y les paga incentivos por las utilidades que esto den. Es perverso. Y les cuento acá que si llega el gobierno nacional cambiar ese 10% para ponerlo más, las investigaciones de las que nosotros estamos hablando cuando hicimos la denuncia de los cambios de recursos públicos a privados, se caerían nuevamente, porque entonces ya no tendríamos piso jurídico, porque ya les aumentó el monto para poder invertir en cosas diferentes a la atención en salud. Eso está contemplado, está escrito en la ley de salud. Una reforma que los incentiva, también hablamos de que les va a pagar por la administración y por las utilidades y por la contención del gasto. Entonces, este no es un modelo en esta ley ordinaria ni la ley estatutaria que sea de prevención, de sanar, de cuidar a los que están sanos y atender a los que están enfermos. No, este no es un problema, este sigue siendo un modelo mercantilista, no un modelo de prevención. Es más, elimina todo un capítulo de atención, de promoción y prevención que traía la ley 1438. Con esto estamos dando un retroceso grandísimo. Uno de los problemas más grandes que tenemos por la crisis del sistema de salud es que se han hecho muchos esfuerzos desde el Congreso de la República legislando. ¿Y qué ha pasado? Que no ha habido reglamentación de las leyes. Entonces, aquí no es problema de leyes, tenemos la 1122, la 1438, la 1602, pero muchos de esos artículos se quedaron como un saludo a la bandera porque el gobierno no reglamentó. Y lo que sí está haciendo con esta ley ordinaria es que algunos artículos que podría reglamentar y ser buenos para el sistema, de una vez los quita, los elimina y eso perjudica muchísimo más. Sigamos. Integración vertical. Ese fue otro de los anuncios del gobierno, que la integración vertical se eliminaba. ¿Qué está haciendo hoy? Permite con la ley ordinaria que estamos discutiendo que la atención integral se haga en la atención primaria y en la consulta externa. Y lo que dicen los expertos, doctor Franco, es que el 70% de los servicios de salud están concentrados en la atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que les amplió el negocio, y esta integración vertical es la causa de que muchos hospitales públicos hayan quedado al borde de la quiebra, porque miren el caso solamente de lo que sucedió con Salucop, para hablar tan solo de un ejemplo de lo que pasó en el famoso tema de la integración vertical. Sigamos. La pregunta del billón, ¿quién va a pagar las deudas del sistema de salud? El gobierno anuncia que muchas EPS se van a liquidar y que esas EPS que se van a liquidar pues no siguen en el negocio, pero las que le da un plazo de 2 años, ¿cuántos? 6 meses es, estoy en eso, 2 años, para que se pongan al día, se liquidan o se pongan al día. ¿El tema cuál es? Las que se liquidan, ¿quién va a asumir esos recursos para pagarle a los hospitales y a las clínicas las deudas que les deben? Entonces, la preocupación está aquí, porque yo hoy me encontré en una entrevista que tuve con el doctor Juan Carlos Giraldo, que es el director nacional de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales,
y me decía, representante, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque de alguna manera, con la reforma que se está proponiendo, pues nos van a pagar a través de un fondo de salvamento, aunque no nos van a pagar todo porque no alcanza. El problema es que le resolvemos parcialmente el problema a los hospitales y a las clínicas, pero ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué va a pasar con los profesionales de la salud? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante si seguimos aprobando el tema de la integración vertical? Eso no mejora para nada. Sigamos. Ya el doctor Franco lo dijo, en este momento la revisión previa que tiene que hacer la Corte Constitucional de la ley estatutaria, el proyecto hoy, al día de hoy, todavía no ha llegado a la Cámara de Representantes. Hace 15 días que fue aprobado por la plenaria del Senado. No ha llegado todavía a la Cámara de Representantes. ¿Qué nos queda por hacer? Les quiero decir a ustedes. Desde el Legislativo se propuso en la Comisión Séptima de la Cámara que nos íbamos a dar a la tarea de hacer audiencias regionales, foros, audiencias públicas para escuchar a los diferentes actores del sistema. Eso ya lo hizo también el Senado de la República, pero les quiero decir que el tiempo se acorta. Nuestra gran preocupación es que, entendiendo lo que el presidente Santos dijo del regalo de fin de año, el periodo se termina el 16 de diciembre, la legislatura. Si él quiere darle a los colombianos ese regalo de fin de año, la reforma a la salud, nos está poniendo contra la pared y el tiempo se está cortando. Quiere decir esto que es probable que pueda pasar lo mismo que pasó con la ley estatutaria, que no se permitió el debate, la argumentación, la presentación de propuestas y el gobierno con la planadora de la Unidad Nacional saque la ley en los términos que quiera. Yo, la verdad, doctor Franco, y se lo digo a usted, hoy en este escenario, no creo que el gobierno tenga voluntad política de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque las gestoras de servicios de salud que se van a llamar hoy EPS apalancan y patrocinan campañas políticas. Y lo tengo que decir con la claridad que se los voy a decir. En esto hay un afán de reelección y no van a desmotivar a aquellos que tienen músculo financiero por darle gusto a los colombianos. ¿Qué camino nos queda? El que ya se inició. Yo quiero hacer una invitación a todos y cada uno de ustedes. Con esta reforma a la salud, y se lo he dicho al gobierno, lo he dicho en pronunciamientos, en intervenciones en la plenaria de la Cámara, en las discusiones a la ley estatutaria, creo que debe pasar lo mismo que pasó con la reforma a la justicia. Que sean los colombianos los que obliguen al Congreso de la República a dar un paso al lado o un pie atrás y decir, esa reforma no va. El problema aquí no es solamente que les resuelvan a ustedes sacar el articulito de los especialistas, no, y esa es la invitación que yo quiero hacer. Este es un problema que requiere una solución de fondo. Si nosotros permitimos que la ley ordinaria que se está discutiendo salga con alguna u otra modificación pequeña, va a seguir siendo un paliativo, va a seguir siendo pañitos de agua tibia. Esto requiere una reforma estructural. 168 representantes a la Cámara y 102 senadores no pueden decidir por 45 millones de colombianos. Todos, absolutamente todos, independientemente de nuestra profesión, hemos sido, somos o vamos a ser pacientes, y esto tiene que ver con todos nosotros. Por eso es la invitación que yo hago. La idea desde el Congreso de la República, creo ese es el sentir de la representante Ángela María Robledo, de algunos representantes como la doctora Albaluz Pirilla y quien les habla, es que le tenemos que decir no a la reforma. Hoy el presidente, el ministro de Salud, por un medio de comunicación, salió diciendo que si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, va a hacer algunas cosas por decreto. Bueno, si quiere hacer algunas cosas por decreto, que busque la forma de pagarle a los hospitales y a las clínicas, que busque la financiación, que eso es lo que se requiere. Pero por decreto no va a poder sacar una reforma tan nefasta y en los términos tan equivocados como está pretendiendo sacar esta. Por eso yo creo que aquí necesitamos la solidaridad de todos los colombianos, para que en un clamor general le digamos al gobierno nacional que esta no es la reforma que se requiere, y no porque es capricho,
y no porque estemos haciendo demagogia, y no porque estemos siendo radicales y no escuchando, sino que ya la hemos revisado minuciosamente y aquí no hay nada que beneficie y que corrija efectivamente los problemas de fondo que hay. Entonces, mi invitación para todos y cada uno de ustedes, como lo he dicho en todos los escenarios, no pueden ustedes bajar la guardia, que esta no sea la emoción de un momento, de un día, de un artículo. La solidaridad de todos nos debe unir. ¿Para qué? Para que entendamos que si nosotros no, en este momento, protestamos, nos movilizamos pacíficamente, que no se diga que aquí una congresista vino a llamar a las vías de hecho, no, pero la movilización pacífica, el rechazo a que sean 200, no 268, perdón, no pueden ser 268 porque hay algunos congresistas que no estamos de acuerdo con eso, pero infortunadamente la voz de las mayorías es la que se oye allá, y si esa voz de las mayorías pasa, después va a ser muy difícil revisar lo que ya quede aprobado. Entonces, yo los invito a todos y cada uno de ustedes para que, como lo están haciendo con este tipo de eventos, convocatorias, le expresen en los escenarios que ustedes tienen al gobierno nacional lo difícil que sería para el país y para los colombianos, lo nefasto, vuelvo y repito, es la palabra, esta reforma a la salud. El eslogan entonces es no a la reforma de salud, que la retiren, que el Congreso, que la vote, y también llamar la atención porque esta mañana me encontré con algo muy curioso y se los voy a decir, y es un llamado de atención vehemente que hago, porque como estamos en época electoral, entonces ya hay muchos que se quieren arropar bajo esta cobija y ya escuchaba yo que algunos partidos políticos están siendo solidarios con los profesionales de la salud, con los pacientes y con los usuarios y se les escucha en el discurso. Y la pregunta que yo hago es, ¿y si tenían ese discurso, por qué votaron a favor de la ley estatutaria si se dieron cuenta que eso le hacía tanto daño a la ley ordinaria? Es muy fácil, yo los invito a todos y cada uno de ustedes que ingresen a la página del Congreso y miren, tanto senadores como representantes a la Cámara, quiénes votaron a favor de la ley estatutaria y quiénes votaron en contra de esa ley. Y esa es la manera de medir aquí, que si algunos quieren unirse ahora en la ley ordinaria, vamos a pedir votación nominal, vamos a mirar cómo votan los senadores, cómo votan los representantes a la Cámara. Los senadores ya votaron, ellos ya votaron, ahora el balón está en la Cámara de Representantes. ¿Cómo vamos a votar los 19 representantes a la Cámara que forman parte de la Comisión Séptima de la Cámara? Y dependiendo de eso, pues ustedes sacarán sus propias conclusiones. Quiero agradecer a la Sociedad de Anestesiología de Cundinamarca por la invitación, a todos los presentes, y después de estas más que ilustrativas presentaciones, quiero compartir con ustedes el comunicado que se dio hoy a conocer en la rueda de prensa, en la cual no solamente la ANIR, sino muchas otras agremiaciones quisimos compartir nuestro pensar y los invitamos al evento de mañana. Entonces, en 1993, a los colombianos nos impusieron un modelo mercantilista de la salud. La Ley 100 estableció un perverso negocio a costa de la salud de la ciudadanía. Y como se advirtió en su momento, los resultados no pudieron ser peores. La atención en salud se entendió como una mercancía. Las EPS se enriquecieron sobre la base de negar la atención y los servicios de salud. Se desvió la destinación de los recursos públicos y se convirtieron en utilidades para entidades financieras. Las clínicas y los hospitales públicos y privados se vieron abocados a la quiebra. Los derechos y la garantía de todos los trabajadores del sector se restringieron y, por supuesto, los más afectados fueron los pacientes. 20 años después, el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentó al Congreso una reforma al sistema de salud profundamente antidemocrática, no solo por su forma, sino también por su contenido, pues su objetivo fundamental es ahondar en los horrores de la Ley 100, garantizar el negocio de unos cuantos emporios y abrir el terreno a las multinacionales de la salud y aseguradoras en el marco de los tratados de libre comercio. Lejos de resolver los problemas estructurales del sistema de salud, la reforma se enfoca en brindar y profundizar el modelo actual.
determina la apropiación de los billonarios recursos públicos de la salud por las gestoras por medio de un mecanismo fiduciario que les entrega los recursos a los particulares, mientras supedita el derecho fundamental a la salud a la sostenibilidad fiscal. Las EPS no desaparecen, solo les cambian el nombre y les confieren posición dominante sobre el sistema. Se mantiene y se profundiza la integración vertical, con lo que afecta a todas las clínicas y hospitales. Se sostienen las utilidades a las nuevas EPS llamadas gestoras del servicio de salud, por restringir la prestación de los servicios a los pacientes, lo que se traduce en negación de la atención en salud. La atención a los enfermos estará más restringida con el llamado Mi Plan, con la limitación de medicamentos y procedimientos. No se cancelará la billonaria deuda de las EPS ni resolverá la crisis de los hospitales. Las gestoras auditarán las facturas de los hospitales y definirán los pagos y mantendrá el poder dominante al renombrar los contratos de los servicios en las áreas de gestión sanitaria. También de las facultades extraordinarias al presidente Santos para definir un régimen laboral, recortando aún más los precarios derechos de los trabajadores de salud. Ante esta extremadamente grave situación y haciendo uso pleno de los derechos consagrados en la Constitución, los colombianos, abro paréntesis, trabajadores de la salud, estudiantes, pacientes y la ciudadanía, cierro paréntesis, nos venimos movilizando en contra de este proyecto y lo seguiremos haciendo hasta que el presidente Santos retire del Congreso su proyecto de reforma y garantice un proceso amplio y democrático para la construcción de un modelo de salud que requiere el país, con base en las propuestas presentadas al Congreso desde la sociedad civil. Por tanto, convocamos este próximo miércoles 6 de noviembre a la gran jornada de movilización a nivel nacional en defensa del derecho fundamental de la salud. Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, no solo a que respete la garantía para las organizaciones y a la protesta, sino también para que retire de inmediato la reforma del Congreso y que esta situación que ha movilizado a todos en el país se solucione lo antes posible. Soy estudiante de medicina y en este momento soy estudiante de una especialización. Y me siento que estoy siendo parte de un momento histórico de nuestro país. Hace muchos años, y no lo digo yo, lo digo quienes llevan mucho más tiempo en el recorrido de la salud, no se había visto un movimiento con estas características, en las cuales los médicos, en la cual todos los que trabajamos en el área de la salud tenemos un objetivo principal, un objetivo fundamental, y es el derecho a la salud como un derecho fundamental y la defensa de la salud del pueblo colombiano. Por eso solo quiero terminar invitándolos al día de mañana a la gran movilización nacional por el derecho y el defensa a la salud, y que esperamos que después de estas movilizaciones simplemente el gobierno nacional abra las puertas a un diálogo social que permita nuevamente salir de esta crisis y salir de la crisis en la cual está la salud, que con múltiples adjetivos se le ha denominado que la salud está enferma, que la salud está críticamente enferma, o como dicen algunos, la salud ha muerto. Los invito el día de mañana a la movilización y espero que escenarios como estos sigan abiertos al diálogo, a la discusión y a crear un nuevo modelo en salud. Muchas gracias. Luis Ramírez, soy residente en Sociología de la Universidad Militar. Por cuestiones de la vida, de mi ejercicio profesional, soy auditor de la salud. Lastimosamente, pues pensé que no iba a alcanzar a llegar, que me iban a haber puestos en este auditorio. Con tristeza en el corazón, pues veo que
pensaba yo que la SCARE y nosotros como anestesiólogos y futuros anestesiólogos éramos un gremio unido, como el doctor lo decía anteriormente, pero con tristeza en el corazón veo como los residentes internos y estudiantes de medicina, que iniciamos un movimiento grandísimo hace algunos días, han visto ustedes que somos ejemplo nacional, se está moviendo una cosa que nunca en la historia hemos logrado mover, logramos detener el proyecto, o sea, no se retiró, pero hemos logrado detener el debate. La doctora decía que lleva 15 días esperando que a la Cámara llegue y no ha llegado. Hemos iniciado una cosa grandísima, pero sin ustedes no vamos a poder. No lo vamos a lograr y nunca lo vamos a lograr. Si seguimos pensando en que mañana no me van a pagar y que qué voy a hacer y no nos movilizamos todos en el apoyo de ustedes, profesores, nunca lo vamos a hacer. Una frase muy bonita de Einstein que decía: el ejemplo no es la mejor forma de hacer que las personas cambien su manera de pensar, es la única. Nosotros, internos, residentes y estudiantes de medicina, ya estamos dando ejemplo. Los invito para que por favor nos apoyen. Marchar no es la única manera de apoyar, hay muchas maneras de apoyar, pero nos estamos cansando de luchar en contra de la corriente, de luchar en contra de nuestros profesores. Nosotros no queremos pelear contra los profesores ni contra las instituciones que nos están formando, pero llevamos casi 10 días intentando luchar en contra de la corriente y no nos están ayudando. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Yo soy Maribel Arrieta, soy la coordinadora académica del posgrado de Anestesiología de la Universidad Militar. Antes de expresar mis observaciones, yo quiero darle de verdad públicamente las gracias a los muchachos miembros de la ANIL, porque ellos han hecho la labor que nosotros hemos debido hacer. Y ellos son los que han estado poniendo la cara, el pecho, las palabras, las ideas, los recursos de todo tipo para sacar adelante todo el movimiento y sacar adelante toda la protesta contra esta reforma que realmente es perversa. Entonces, para ellos, realmente mis felicitaciones. Merecen un reconocimiento muy especial por parte nuestra, en especial porque creo que todos saben que las directivas de los distintos hospitales y universidades no con todos han sido complacientes y algunos los están apretando muy duro precisamente para que no continúen en estas actividades. Yo pienso que en relación con esta reforma, bueno, todos los que estamos aquí lo tenemos claro, nos hemos informado tal vez a las carreras de alguna forma, pero creo que a veces podemos estar errando en el blanco en el sentido de que no le hemos dado un mensaje claro a la gente colombiana. Inclusive hay muchas personas del mismo sector de la salud que no tienen claro lo que es, no tienen claro qué es lo que se viene encima. ¿Sí? A mí me ha tocado expresarle, contarle a las auxiliares de enfermería. Hace 2 días me decían: doctora, pero ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? ¿Sí? Personal de salud que no sabe qué es la reforma de la salud. Entonces, los únicos que sabemos nos estamos movilizando, pero hay muchísima gente que no sabe de qué se trata, que no sabe cómo le van a restringir su derecho a la salud más adelante. Creo que deberíamos mirar la forma de enviar un mensaje claro a la gente, a la comunidad en general, a los ciudadanos colombianos en general, para que supieran realmente lo que es, lo terrible que es esto. Otra cosa que me parece supremamente importante es algo que se mencionó por allí en relación con protestar, en relación con los medios de comunicación. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta que la semana pasada no dijeron ni una sola palabra, o sea, fue muy poquito, eran unas pocas líneas. Hablaron de censura, de que los medios le pertenecen a los grandes emporios económicos que están unidos y que tienen las EPS, en fin. Yo también pienso que además hay que reconocer y decirlo de forma clara y pues sin miedo. Pues con esta reforma de la salud se está pagando la reelección presidencial, eso no es más, o sea, eso es lo que yo veo de esto. Entonces es muy claro, o sea, para mí es muy claro, si un presidente de una nación vende la salud de su pueblo por una reelección presidencial, yo Maribel, diría
ese presidente tiene que renunciar, ¿sí? Yo diría, ese ministro tiene que renunciar. O sea, ¿cómo es que va a hacer eso solamente por un interés netamente económico y netamente político? Esa es mi forma de pensar. Yo de pronto soy muy radical. Entonces, yo creo que no debemos tener miedo en decir las cosas claras y llamarlas por su nombre. Yo creo que sí debemos marchar. También pienso, que lo comentaba allí a mi grupo de residentes, que 20 años de Ley 100 hacen mella en uno. Entonces, uno va a hacer alguna cosa y uno siempre piensa, no, es que tengo que trabajar. Entonces, la mentalidad sí nos ha cambiado, pero pues tenemos que despertarnos y pienso que entre todos podemos ayudarnos. Una palabrita más, muchas gracias a la Sociedad Cundinamarquesa, a la Junta de la Sociedad Cundinamarquesa, porque realmente dijeron lo que nosotros estamos sintiendo. No, yo no me siento representada por la Junta Nacional en el comunicado que ellos emitieron, fue un comunicado muy tibio y muy complaciente con el gobierno nacional, y definitivamente dieron muchos argumentos para sacar ese comunicado, pero ninguno de esos argumentos me convenció, a mí no. Yo creo que esta reforma es una defecio, tal como está. Quieren imponernos el sistema de salud norteamericano, que es lo peor que existe en sistemas de salud en el mundo, y no creo que se puedan tener palabras complacientes en relación con eso. Yo quiero que hay dos personas que han promovido entregar volantes y hacer información. Yo quiero enterarlos que los residentes estuvieron todo el fin de semana en el Parque Simón Bolívar, en los semáforos, en las ciclovías, en Transmilenio. Los de la Nacional estuvieron en la terminal de transporte esperando que la gente se bajara el bus para entregarle. Y todo eso implica dinero. ¿Y de dónde han sacado ellos? Del bolsillo de cada uno de ellos. Han sacado de la plata de cada uno de ellos para tener que pagarse los volantes que han ido a repartir. Y los de las sociedades científicas, que son los que tenemos la plata, ¿qué? Ahorita me acaban de decir que van a sacar un comunicado y que van a pagar 90 millones para sacar un comunicado en el tiempo. ¿Y de qué sirve un comunicado en el tiempo solamente? Yo pienso que el llamado es a que llamemos a las sociedades científicas, que son las que tienen la plata, como la Escaria es una de las que más tiene, la ortopedia también, pero las otras, neurología también, a que apoyemos con dinero también, para que apoyemos que esos muchachos que han ido los fines de semana, todo este puente se lo dedicaron a eso, seguramente gustoso darán el próximo también, pero necesitamos apoyarlos. Entonces yo un llamado es a que busquemos nuestras sociedades y les pidamos que aporten económicamente para que ellos no tengan que sacar fotocopias y sacar la tinta de su impresora para poder sacar eso que hicieron en el fin de semana. Entonces es un llamado a que las CARE, de ejemplo, claro, pero las sociedades científicas deben patrocinar eso. Si no somos capaces de ir a marchar, porque a algunos nos da pena y las marchas son out para algunos especialistas, entonces paguemos, ayudemos de alguna manera a los que no son capaces, ayudemos a financiar para que esos residentes no tengan que seguir sacando de su bolsillo para estas actividades. Buenas noches, yo soy Natalia, residente de Anestesia. En primer lugar, le quiero dar gracias a todos los profesores que nos están apoyando, porque pues ellos están cubriendo todos los servicios solos, que hace parte de su función, pero de todas maneras eso hace que sea un poquito más difícil la labor que cumplen. Y la segunda cosa que quería decir es una pregunta, que alguien me saque de la ignorancia, porque en realidad no sé por qué, si hay muchos profesores que nos están apoyando, la mayoría de universidades no, y la mayoría de administradores de los hospitales tampoco. Entonces tenemos amenazas por parte de nuestra universidad y por parte de los administradores de los hospitales, que nos van a quitar los convenios docente-asistenciales si no vamos a las rotaciones. Así los profesores de nosotros en los hospitales nos estén apoyando, pues los administrativos y las universidades no. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el interés de nuestras universidades y de los hospitales en no apoyarnos? Si es claro que esta ley los está afectando directamente a ellos también, ¿por qué no nos están apoyando? Yo soy Rubén Mantilla, soy médico reumatólogo desde hace algunos años y celebro que estén varios de los especialistas y sobre todo los anestesiólogos tomando la palabra y llevando la bandera de los derechos de la salud en Colombia. Y yo quisiera que ustedes se dirigieran a todas las diferentes especialidades y a las asociaciones para que
ellos sean los que tomen el relevo, como dice Fernando. ¿Sí? Porque nosotros hace muchos años fuimos de ANIR, lideramos paros, pero se nos ha olvidado. En otros países democráticos, los que marchan a la cabeza de estas marchas son los profesores, y son los que tienen que tener la sagueza y la inteligencia de dirigir esto. Y me place por eso que la doctora Patricia esté presente y esté diciendo que los neurólogos están presentes, al menos en la Samaritana, y todos los profesores. Son los profesores los que tienen que llevar adelante la bandera de la defensa de la salud, porque en teoría son los más capacitados, los que han llegado a este punto. Y también me parece muy importante lo que ha dicho la representante, y es que en este proceso de la salud lo importante es defender lo público, porque el problema es que el sistema se quiere volver privado, y por eso es que quieren quitar estos dineros, pasarlos de lo público a lo privado y que se haga lo que quieran con los dineros. Entonces es importante que nosotros mañana hagamos presencia, llamemos a los amigos, a los familiares, a los pacientes y les digamos que vayan. Y también quisiera que empezáramos a hacer hojitas para repartirle a los pacientes con 2, 3, 4 puntos, como los que muy sabiamente el doctor Franco nos mostró, con 4 cositas que le mostremos a los pacientes, diciéndoles, mire, les van a quitar esto, esto y lo otro, porque es que la gente lo siente cuando me lo van a quitar. A mí me preocupa algo que estoy escuchando acá, y yo quiero ser muy sincera con ustedes, porque la verdad es que si nosotros queremos tener un efecto, el efecto se consigue estando en la calle y que nos vean. Ese es el mejor efecto. Yo como congresista sé que no hay nada más presionante para nosotros que tener a la gente reclamando. Y el problema es que muchos dicen, pues que vayan otros y yo los apoyo. No, créanme que el secreto de esto está en lo que ustedes hicieron hace 8 días. Es histórico y tiene un efecto. Así los medios de comunicación no lo publiquen, lo traten de invisibilizar, tiene un efecto y lo está teniendo. Yo sé por qué les estoy diciendo esto. No en vano hoy el ministro se pronunció, porque yo estuve hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes sondeando a algunos de mis compañeros y están preocupados y están inquietos. Y así como nos presionan a ustedes, ustedes también pueden presionarnos. ¿Cómo es que los presionan a ustedes? Entonces, fíjense en la paradoja. El gobierno nacional dice, está pasando con la reforma a la salud lo mismo que está pasando con el paro agrario, que el tal paro no existe. Y cuando, por decir eso, fíjense en todo lo que eso desenmascaró y quitó, la gente salió, se movilizó, fueron palabras equivocadas del presidente. Aquí con la reforma a la salud puede pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la forma de presión? Muchos de mis compañeros están inquietos porque estamos a puertas de un proceso electoral y les preocupa que se les pase la cuenta de cobro, cosa que debería ser así, que se les preocupa que se les pase la cuenta de cobro. Entonces, ustedes en este momento, discúlpenme, lo digo coloquial y popularmente, tienen el sartén por el mango, pero la forma de lograr eso es que se unan como gremio y no hacerlo ver, porque lo de la semana pasada fue la marcha de las batas blancas. Es que aquí ustedes tienen que entender que se están uniendo otros actores del sistema, que no solamente son los médicos y los especialistas porque les tocaron el tema, como lo decía el ministro, del bolsillo. No, aquí hay solidaridad con todos los actores. Entonces yo sí hago esa invitación para que ustedes, por favor, en la medida de las posibilidades, mañana esa marcha haya muchísima gente que supere lo que pasó el miércoles de la semana pasada. Y también la paradoja y la contradicción que uno ve, ¿no? Porque fíjense que cuando hay movilizaciones, al gobierno sí le preocupa quién va a atender a los pacientes, cómo se van a quedar los pacientes sin atender si eso es un servicio público. Ahí sí es derecho fundamental. Y durante todos estos años, ¿por qué no le han preocupado a los pacientes? ¿Por qué no se han preocupado por la atención rápida, oportuna, con eficiencia? Pero ahora sí le está preocupando. Y ese es el argumento. Dicen, si paran, ustedes saben que ahí pueden venir sanciones. Entonces, de alguna manera ustedes tratar de rotarse, pero la invitación que yo les hago, y es la sugerencia, es que ustedes se puedan
a ser presentes en este tipo de movilizaciones de una manera pacífica, pero que haya presencia. Varias cosas que nos quedan pendientes y tratemos, y como sociedad cundinamarquesa vamos a tratar de que eso pase. Uno, necesitamos la doctora Díaz que nos ayude con todos los indignados en el Congreso. ¿Para qué? Para que nos ayuden a convocar, y nos generen espacios, este tipo de espacios desde ustedes mismos que nos ayuden. Segundo, ¿qué podemos hacer nosotros? Y lo vamos a hacer como sociedad cundinamarquesa, dos cosas. De una vez dejemos para el próximo miércoles, dentro de 8 días, una reunión con las sociedades científicas, con todos los que más se pueda, básicamente para empezarnos a coordinar. Y aquí no es cuestión de ego, aquí es, oiga, tenemos que sumar, sea quien sea de donde venga, o sea, lo que dice la doctora, que sea muy pacífico y todo, pero todos nos unen un solo fin. Yo creo que ya la campaña de información ya la estamos haciendo, hay bastante, hay ya documentos y todo. Este mismo video, esto se va a grabar y todo esto se va a dejar como documento también de consulta y todas esas cosas, pero ya tenemos que empezar a llegar ya, hemos dicho, trascender la información como tal, porque no nos podemos quedar ahí. Entonces, una de las cosas que me comprometo como presidente de la sociedad cundinamarquesa es, uno, a convocar a todas las sociedades, no solamente de médicos, sino las sociedades que tienen que ver con ANIR de una vez con enfermeras, con todo lo que hemos dicho, todo lo que tenemos que ver. ¿Para qué? Para constituir básicamente como una mesa de coordinación de indignados o algo así, no sé, pero todos los que estamos en este momento inconformes, ¿para qué? Para empezar a coordinar cosas, porque efectivamente sí necesitamos darle la mano a nuestros residentes y a nuestros estudiantes, o sea, necesitamos que nos entreguen el testigo, o sea, para nosotros ayudarle en esta carrera de relevos, porque realmente es importante. Lo otro que me comprometo, porque pues acá varios colegas míos y de otras especialidades han hecho llamados, que nosotros como SCARE, pues a nivel nacional, que lideremos también este proceso. Nosotros como SCARE somos una federación, somos 23 seccionales, cada una tiene su personería jurídica. La más grande es la sociedad cundinamarquesa, que tiene un poco más del 30% de anestesiólogos del país. Nosotros acá en Bogotá somos alrededor de 1000 anestesiólogos, Bogotá y Cundinamarca. En el país a nivel nacional somos más o menos 2700, entonces creo que tenemos un potencial bastante grande. Entonces nosotros vamos a trabajar desde la Cundinamarquesa para convocar a los presidentes de las otras seccionales y a la Junta Directiva Nacional. Y lo otro que yo creo que me parece muy importante y me quedó sonando, lo de poder consultar quiénes fueron los senadores que realmente votaron a favor de lo otro, porque es que ya hubo un hecho, porque es que ahorita empiezan los paracaidistas, y es que vienen elecciones y entonces todos empiezan, venga mijito, es que en este momento yo le voy a ayudar con usted. No, mire, ¿qué ha funcionado? Y afortunadamente por eso han salido tantos jóvenes a todo esto, las redes sociales. Pues empecemos a sacar cada día un número de senadores, fulano, y pum. Con eso que cuando pase esto por la Cámara, también se les da su espacio, básicamente para decir, mire, fulano, votaron esto. ¿Por qué? Porque vienen elecciones. También hay que presionar también por ahí, y yo creo que eso nos puede servir, pero eso nos toca coordinarlo. Y ya lo otro es, pues, cuando hagamos la reunión de coordinación o de, no dicho, entre todos, es empezar a mirar, bueno, cómo más vamos a apoyar, y pues ya desde ya cada una de las sociedades científicas que podamos empezar a mirar a ver, pues obviamente nosotros tenemos, así conforme tenemos para grabar y todas estas cosas, para hacer videos y todas estas cosas, también se puede tener esa posibilidad. Entonces yo creo que hay muchas formas de ayudar. Si bien es cierto, no podemos en este momento no podemos llegar y decir ya salimos de acá a cerrar todas las salas de cirugía, porque pues esto pues obviamente nos toca llegar a ese paso. Lo que sí podemos hacer es muchas formas para apoyar este movimiento. Yo creo que todas son bienvenidas. O sea, yo creo que inclusive estando en salas de cirugía, de estar informando a pacientes, de estar informando a auxiliares y todas esas cosas, yo creo que todo eso sirve. Lo que han hecho los residentes, lo que hicieron los anestesiólogos este fin de semana en ciclovía, es muy válido y es muy importante, porque lo otro que también hay que aclarar es que nosotros los servicios de urgencias no los cerramos.
para que no nos digan, porque es que no, estamos negando un derecho, nada, ningún servicio, inclusive así se paren todas las salas de cirugía, siempre quedan las salas de cirugía de urgencias abiertas, siempre hay anestesiólogos, siempre hay especialistas para cubrir las urgencias. Entonces, para que no vayan a pensar que es que desde acá estamos proclamando que vamos a violentar ese derecho, no, también la tenemos clara, y es que en medio de todo esto los que menos tienen que llevar son nuestros pacientes. Entonces, yo creo que esas cosas como concretas, para que no quede como un evento más informativo y todas esas cosas, sino ya nos quedan varias tareas y de una vez convocarlos para la próxima. Entonces, el próximo miércoles a las 7 de la noche nos vemos en la Sky. Si vemos que, y vamos a estarlo llamando, Martica nos va a ayudar a llamarlo uno por uno para convocar. ¿Listo? Entonces le recomendamos, y pues por las mismas redes sociales, que lleguen los delegados de cada sociedad o de cada grupo, para empezar nosotros a consolidarnos, y después que pues también los congresistas que están a favor de nosotros, que pues nos ayuden, la doctora Robledo también, que nos ayuden también a convocarnos a todos y decir, bueno, los vamos a escuchar, nuestro deber, ¿verdad?, qué es lo que ustedes tienen. Y yo creo que ahí vamos sumando, porque esto tiene que ser una bola de nieve.